En el corazón de Madrid, donde las calles empedradas susurraban secretos de la nobleza, se alzaba imponente la figura de don Álvaro de Mendoza y Guzmán, conde de Valdeflores. Su porte elegante y mirada altiva revelaban siglos de linaje aristocrático, un legado que pesaba sobre sus hombros como la capa de terciopelo que ondeaba tras él al caminar. El condado de Valdeflores, otorgado a sus antepasados por servicios a la corona durante la Reconquista, era más que un título. Era un símbolo de poder y prestigio en la sociedad madrileña de 1870. Las tierras fértiles de Castilla que acompañaban al título habían prosperado bajo el cuidado de generaciones de Mendoza, convirtiendo a Álvaro en uno de los nobles más influyentes de la capital. Aquella tarde de primavera, el aroma a jazmín se mezclaba con el humo de los puros en el exclusivo Club de Caballeros San Jorge, refugio de la élite masculina de Madrid. Los candelabros de cristal arrojaban destellos sobre los rostros de condes, duques y marqueses que se reunían para discutir política, negocios y, por supuesto, los últimos chismes de la corte. Don Álvaro se acomodó en un sillón de cuero, aceptando una copa de brandy de manos de un sirviente. A su lado, don Diego de Sotomayor, marqués de Altozano, sonreía con malicia mientras sus ojos recorrían la sala. «Mi querido conde», comenzó Diego inclinándose hacia Álvaro, «¿has oído hablar de la hija del comerciante Ruiz? Dicen que es tan robusta como una vaca lechera y tan poco agraciada como un día lluvioso en invierno». Álvaro arqueó una ceja intrigado. «¿Te refieres a doña Isabel Ruiz de Alarcón? He escuchado rumores, pero nunca he tenido el placer de conocerla». Diego soltó una carcajada que atrajo la atención de los caballeros cercanos. «Placer es precisamente lo que no encontrarías, amigo mío. Dicen que su figura es tan amplia que ocupa 2 asientos en la ópera, y su rostro, aunque redondo como la luna llena, carece del encanto de ésta». Los hombres alrededor rieron discretamente, pero Álvaro mantuvo su compostura, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. «Veo que la pobre mujer ha captado tu atención, Diego. ¿Qué propones?» El marqués de Altozano se inclinó aún más cerca, bajando la voz a un susurro conspiratorio. «Una apuesta, mi estimado conde. Te desafío a cortejar a la robusta Isabel y llevarla al altar. Imagina el escándalo. El conde de Valdeflores, casado con una plebeya sin gracia ni título». Un murmullo de asombro recorrió el grupo. Álvaro sintió como todas las miradas se clavaban en él, esperando su respuesta. Por un momento, consideró rechazar tan descabellada propuesta, pero el orgullo y la arrogancia nublaron su juicio. «¿Y qué ganaría yo con semejante hazaña, además de la burla de toda la corte?», preguntó fingiendo desinterés. Diego sonrió, revelando dientes blancos y perfectos. «Si lo logras, te cederé mis viñedos en La Rioja. Si fracasas, me darás tu yeguada andaluza. ¿Qué dices, conde? ¿Tienes el valor de conquistar a la bella, o debería decir, la bestia?» El silencio se hizo en el club, mientras todos esperaban la respuesta de Álvaro. El conde de Valdeflores miró su copa de brandy, viendo reflejado en el ámbar líquido su propio rostro arrogante. Con un movimiento fluido, se puso de pie, irguiéndose en toda su estatura. «Acepto tu desafío, Diego», declaró con voz firme. «Antes de que termine el año, doña Isabel Ruiz de Alarcón será la condesa de Valdeflores y tus viñedos serán míos». Los nobles estallaron en aplausos y risas, celebrando lo que prometía ser el escándalo del año. Copas se alzaron en un brindis por la audacia del conde, mientras Álvaro sellaba su destino con un apretón de manos a Diego. Poco sabía don Álvaro que, al aceptar esta apuesta, no solo ponía en juego su reputación y sus posesiones, sino que también daba el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. La imagen de Isabel, una mujer a quien aún no conocía, comenzó a formarse en su mente, pintada por los crueles comentarios de sus pares. Sin embargo, el destino tenía preparada una lección que ni el más sabio de los nobles podría haber previsto. En el bullicioso Madrid de 1870, donde los carruajes de la nobleza se cruzaban con los vendedores ambulantes, vivía doña Isabel Ruiz de Alarcón, hija del próspero comerciante Francisco Ruiz. A sus 28 años, Isabel enfrentaba diariamente el escrutinio de una sociedad obsesionada con las apariencias y los títulos nobiliarios. Cada mañana, al mirarse en el espejo de su tocador, Isabel veía más allá de su figura robusta y su rostro redondo.
Sus ojos marrones, vivaces y expresivos, brillaban con una inteligencia que pocos se molestaban en descubrir. Su cabello castaño, abundante y ondulado, lo recogía en elaborados peinados que rivalizaban con los de cualquier dama de la corte. Los susurros y miradas de reojo la seguían en los salones y paseos. «Ahí va la gorda Ruiz», murmuraban las damas tras sus abanicos. «Una lástima que con toda la fortuna de su padre no pueda comprar un poco de gracia», añadían con malicia. Pero Isabel había aprendido a armarse con una sonrisa amable y una dignidad inquebrantable. En la soledad de su habitación, Isabel encontraba refugio en los libros. Las obras de Cervantes, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz la transportaban a mundos donde el valor de una persona no se medía por el tamaño de su cintura o la antigüedad de su apellido. La literatura era su escudo y su espada, alimentando su espíritu y afilando su ingenio. Una tarde, mientras Isabel leía en el jardín de su casa, llegó un mensajero con una invitación que cambiaría el curso de su vida. Don Álvaro de Mendoza y Guzmán, el conde de Valdeflores, solicitaba su compañía para un paseo por el Parque del Retiro al día siguiente. La sorpresa dio paso a la emoción y luego a la ansiedad. ¿Por qué un conde se interesaría en ella? Isabel pasó horas eligiendo su atuendo, consciente de que ningún vestido a la moda favorecería su figura como lo haría con las esbeltas damas de la corte. Finalmente se decidió por un vestido de seda verde esmeralda, con un corte que acentuaba su busto generoso y disimulaba su cintura. Un sombrero con plumas y un parasol a juego completaban el conjunto, otorgándole un aire de elegancia que desafiaba las expectativas. El Parque del Retiro bullía de vida aquella mañana primaveral. Parejas paseaban bajo la sombra de los árboles centenarios, mientras los niños correteaban persiguiendo palomas. Isabel esperaba junto a la fuente principal, su corazón latiendo con fuerza bajo el corsé ajustado. Don Álvaro apareció montado en un magnífico caballo blanco, su figura imponente ataviada con un traje de montar que gritaba nobleza en cada costura. Al desmontar con gracia, el contraste entre ambos no podía ser más evidente. Él, la personificación de la aristocracia en su máximo esplendor, ella, la hija de un comerciante, luchando por encajar en un mundo que la juzgaba constantemente. El conde se acercó con una sonrisa practicada, tomando la mano de Isabel para besarla suavemente. «Doña Isabel, es un placer conocerla al fin. Su belleza opaca la de las flores del parque». Isabel, acostumbrada a los cumplidos falsos, se sorprendió al no detectar burla en su voz. «El placer es mío, conde de Valdeflores. Espero no decepcionarle con mi compañía». Mientras caminaban por los senderos del parque, Álvaro observaba a Isabel con creciente curiosidad. La mujer a su lado distaba mucho de la caricatura grotesca que habían pintado sus amigos en el club. Sí, era robusta, pero se movía con una gracia inesperada. Su rostro, lejos de ser desagradable, tenía una vivacidad que captaba la atención. Isabel, por su parte, se encontró cautivada por la labia del conde. Hablaba de política, arte y literatura con una pasión que ella no esperaba encontrar en alguien de su posición. Por momentos, casi olvidaba la diferencia abismal entre sus estatus sociales. A medida que avanzaba la mañana, Álvaro se sorprendió a sí mismo disfrutando genuinamente de la conversación. La inteligencia de Isabel y su perspicacia lo desafiaban, obligándolo a mantenerse alerta en cada intercambio. Sin embargo, la sombra de la apuesta pesaba sobre él, recordándole el verdadero propósito de este encuentro. Mientras Isabel compartía su interpretación de un soneto de Quevedo, Álvaro se encontró dividido entre la admiración y el desdén. ¿Cómo podía esta mujer, sin título ni linaje, poseer tal profundidad de pensamiento? La culpa comenzó a arrastrarse por su conciencia, mezclándose con una chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Al despedirse, con la promesa de un nuevo encuentro, tanto Isabel como Álvaro se retiraron con pensamientos encontrados. Ella, con el corazón agitado por la atención de un hombre que creía inalcanzable. Él, cuestionando por primera vez la sabiduría de su apuesta y la validez de los prejuicios que había mantenido toda su vida. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos cálidos. En las sombras crecientes, dos almas comenzaban un viaje que ninguno de los dos podía prever, un camino que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor, la belleza y el verdadero valor de una persona.
¿Qué piensas del encuentro entre Isabel y el conde Álvaro? ¿Ves una conexión genuina o el inicio de un juego peligroso? Si la historia te está gustando, dale me gusta al video. Nos encantaría también saber desde qué ciudad y país nos estás viendo. Las semanas siguientes al primer encuentro en el Parque del Retiro se convirtieron en un torbellino de emociones y encuentros para Isabel y Álvaro. Madrid bullía con los rumores del cortejo más inesperado de la temporada: el apuesto conde de Valdeflores y la robusta hija del comerciante Ruiz. Cada tarde, el carruaje del conde se detenía frente a la residencia de los Ruiz, causando revuelo entre los vecinos. Isabel emergía, siempre elegante a pesar de las limitaciones de la moda, su rostro iluminado por una sonrisa que desafiaba las críticas. Álvaro, impecable en su porte aristocrático, la ayudaba a subir al carruaje con una galantería que dejaba boquiabiertos a los transeúntes. Sus paseos los llevaron por los rincones más pintorescos de Madrid. En la Plaza Mayor, compartieron risas sobre las anécdotas de la corte que Álvaro relataba con un sarcasmo que Isabel encontraba refrescante. En el jardín botánico, Isabel sorprendió al conde con su conocimiento de botánica, heredado de su abuela curandera. Cada encuentro revelaba nuevas facetas de Isabel que Álvaro no podía ignorar. Una tarde, mientras paseaban por la orilla del Manzanares, Álvaro se encontró admirando el perfil de Isabel, la forma en que el sol poniente arrancaba destellos cobrizos de su cabello. Por un momento, olvidó la apuesta, la diferencia de clases, todo excepto la mujer inteligente y apasionada que caminaba a su lado. Isabel, dijo sorprendiéndose a sí mismo al usar su nombre de pila, nunca había conocido a alguien como tú. Ella se volvió, sus ojos marrones brillando con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Alguien tan poco agraciada, quieres decir? Álvaro sintió una punzada de culpa. No, alguien tan auténtica, tan llena de vida y conocimiento. Me haces cuestionar todo lo que creía saber. Isabel sonrió, pero la sombra de la duda nublaba su mirada. Un conde cuestionando sus creencias por una simple plebeya. ¿Qué escándalo, no crees? Mientras tanto, en los salones de la alta sociedad madrileña, las lenguas no dejaban de moverse. Las damas de la nobleza, celosas y escandalizadas, no escatimaban en críticas hacia Isabel. ¿Han visto cómo se viste?, susurraba la duquesa de Albarracín tras su abanico de encaje. Ni todos los encajes de Bruselas podrían disimular semejante figura. Es una vergüenza para el conde, añadía la marquesa de Montijo. ¿Qué dirán en la corte? Un Mendoza y Guzmán cortejando a la hija de un comerciante, y una que apenas puede pasar por las puertas, además. Los caballeros no se quedaban atrás en sus comentarios, aunque algunos, como el duque de Lerma, mostraban una pizca de admiración. Debe tener algo especial esa muchacha para haber cautivado así a Valdeflores. Tal vez deberíamos prestar más atención a las hijas de los comerciantes, caballeros. Ajeno a estos comentarios, Álvaro se debatía internamente. Cada noche, al regresar a su palacete, se encerraba en su estudio, atormentado por sentimientos contradictorios. La imagen de Isabel, riendo despreocupadamente durante sus paseos, contrastaba con las expectativas de su título y linaje. La apuesta, que al principio parecía un juego divertido, ahora pesaba como una losa sobre su conciencia. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntaba, mirando el retrato de sus ancestros que colgaba sobre la chimenea. ¿Cómo puedo estar considerando siquiera la idea de un futuro con alguien de su clase? Pero cada vez que intentaba convencerse de poner fin al cortejo, recordaba la chispa en los ojos de Isabel al discutir sobre literatura, la gentileza con la que trataba a los menos afortunados, la fortaleza con la que enfrentaba las miradas de desprecio, cualidades que, se daba cuenta, valoraba más que cualquier título nobiliario. Isabel, por su parte, vivía su propio tormento emocional. Cada encuentro con Álvaro alimentaba un amor que crecía en su corazón, pero que intentaba reprimir con toda su fuerza. Las noches las pasaba frente a su espejo, examinando cada curva de su cuerpo con ojos críticos. ¿Cómo podría alguien como él fijarse realmente en alguien como yo?, se preguntaba, las lágrimas amenazando con caer. Esto solo puede acabar rompiéndome mi corazón. Sin embargo, al día siguiente, cuando el carruaje del conde aparecía, todos sus miedos se desvanecían momentáneamente. La sonrisa de Álvaro,
La calidez de su mirada le daban esperanzas de que quizás, solo quizás, el amor podría trascender las barreras de clase y apariencia. A medida que el verano avanzaba, Madrid era testigo de un cortejo que desafiaba todas las convenciones. El conde de Valdeflores, descendiente de una de las familias más antiguas de España, paseaba orgulloso del brazo de Isabel Ruiz, ignorando las miradas de asombro y desaprobación. Álvaro, que una vez había visto en Isabel solo un medio para ganar una apuesta, ahora se encontraba ansioso por cada encuentro, fascinado por cada nueva faceta que descubría en ella. Isabel, que había aprendido a proteger su corazón tras una coraza de ingenio y dignidad, se permitía soñar con un futuro que siempre había creído imposible. Mientras el sol de agosto bañaba las calles de Madrid, dos corazones latían al unísono, desafiando prejuicios y expectativas. El destino, sin embargo, aún tenía cartas por jugar en esta historia de amor improbable entre un conde y una plebeya. El otoño teñía de ocre y carmesí los jardines de Madrid, cuando don Álvaro de Mendoza y Guzmán, conde de Valdeflores, se encontró frente a una encrucijada que jamás creyó enfrentar. En su estudio, rodeado de retratos de ancestros que parecían juzgarlo con sus miradas pintadas, Álvaro contemplaba un anillo de compromiso. La joya, un rubí rodeado de diamantes engarzados en oro, había pertenecido a su abuela, la formidable condesa Leonor. «¿Qué dirías ahora, abuela?», murmuró, girando el anillo entre sus dedos. «Tu nieto, enamorado de una mujer sin título, con una figura que desafía los cánones de belleza de nuestra sociedad». Los últimos meses habían transformado al conde. La apuesta, que una vez pareció un juego divertido, se había convertido en una carga insoportable. Cada sonrisa de Isabel, cada conversación profunda, cada gesto de bondad había erosionado sus prejuicios hasta dejar al descubierto una verdad innegable. Se había enamorado perdidamente de Isabel Ruiz de Alarcón. Decidido, Álvaro comenzó los preparativos para la propuesta. Eligió como escenario el Palacio de Cristal del Retiro, un lugar que simbolizaba la transparencia de sus sentimientos y la fragilidad de las convenciones sociales que estaba a punto de desafiar. La noche de la propuesta, Madrid parecía contener el aliento. Álvaro había arreglado que el Palacio de Cristal estuviera iluminado por cientos de velas, su luz reflejándose en los cristales como un millar de estrellas. Rosas rojas y blancas adornaban cada rincón, su fragancia mezclándose con el aroma del otoño. Isabel llegó en un carruaje, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. Su vestido de seda color burdeos, diseñado especialmente para la ocasión, resaltaba sus curvas con una elegancia que desafiaba las críticas. Al entrar al palacio, su respiración se entrecortó ante la belleza de la escena. Álvaro la esperaba en el centro, su figura aristocrática destacando contra el fondo de cristal y luz. Al ver a Isabel, sintió que su corazón se detenía por un instante. En ese momento, todas sus dudas se disiparon. Ella era hermosa, no a pesar de su figura, sino gracias a la totalidad de su ser. «Isabel», comenzó, tomando sus manos entre las suyas, «cuando te conocí, creía saberlo todo sobre la belleza y el valor. Pensaba que estos se medían en títulos nobiliarios y cinturas estrechas. Pero tú has redefinido todo para mí. Tu inteligencia, tu bondad, tu fortaleza. Me has enseñado que la verdadera nobleza no se hereda, se gana con las acciones y el carácter». Isabel lo miraba, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Álvaro se arrodilló, presentando el anillo. «Isabel Ruiz de Alarcón, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa, en la condesa de Valdeflores?» Un silencio que pareció eterno llenó el palacio. Isabel, abrumada por la emoción, luchaba contra la incredulidad. ¿Cómo podía ser real que un conde, este hombre que había llegado a amar con cada fibra de su ser, la eligiera a ella? «Álvaro», susurró finalmente, su voz temblorosa, «¿estás seguro? El mundo entero se opondrá. Tu título, tu posición». «Nada de eso importa», interrumpió Álvaro con firmeza. «Te elijo a ti, Isabel, con todas las consecuencias que eso pueda traer». Con lágrimas rodando por sus mejillas, Isabel asintió. «Sí, Álvaro, sí, me casaré contigo». La noticia del compromiso entre el conde de Valdeflores y la hija del comerciante Ruiz
se extendió por Madrid como un incendio. En los salones de la nobleza, las reacciones oscilaban entre el escándalo y la fascinación. La celebración del compromiso, celebrada en la mansión de los Ruiz, fue un evento que Madrid no olvidaría fácilmente. La alta sociedad, movida por la curiosidad y el deseo de ser parte del acontecimiento del año, se mezcló incómodamente con la burguesía emergente. Don Francisco Ruiz, el padre de Isabel, no cabía en sí de orgullo. «Mi hija, una condesa», repetía a quien quisiera escucharlo, su rostro enrojecido por el champán y la emoción. La madre de Isabel, doña Carmen, alternaba entre lágrimas de felicidad y momentos de pánico al considerar las responsabilidades que aguardaban a su hija. «¿Cómo manejarás un palacio, mi niña?», susurraba preocupada. Mientras tanto, en un rincón de la fiesta, el marqués de Altozano, don Diego de Sotomayor, observaba la escena con una mezcla de asombro y algo que podría confundirse con remordimiento. La apuesta que había propuesto meses atrás parecía ahora un juego cruel y distante. A medida que la noche avanzaba, Álvaro se encontró cada vez más atormentado. La felicidad en el rostro de Isabel contrastaba dolorosamente con el peso de su secreto. La apuesta, esa maldita apuesta, amenazaba con destruir todo lo hermoso que habían construido. En un momento de la velada, Álvaro se escabulló al jardín, necesitando un momento de soledad. Mirando las estrellas, se enfrentó a la magnitud de su dilema. ¿Cómo podía comenzar un matrimonio con una mentira de tal calibre? Pero ¿cómo podía arriesgarse a perder a Isabel revelando la verdad? El futuro, que horas antes parecía brillante y prometedor, ahora se teñía de sombras e incertidumbre. Álvaro, el conde de Valdeflores, se encontraba en una encrucijada moral que pondría a prueba no solo su amor por Isabel, sino la esencia misma de su carácter. Mientras la fiesta continuaba en el interior, Álvaro se debatía en un torbellino de emociones. La idea de ser honesto con Isabel lo atormentaba, pero el miedo a perderla lo paralizaba. Con el corazón pesado y la mente en conflicto, regresó a la celebración, fingiendo una sonrisa. Observó a Isabel desde lejos, radiante y feliz, y sintió que el peso de su secreto lo aplastaba. Decidió que encontraría el momento adecuado para revelar la verdad, pero no esa noche. No quería arruinar la felicidad de Isabel en un día tan especial. Sin embargo, mientras posponía su confesión, Álvaro no podía evitar sentir que el tiempo se le escapaba entre los dedos, y que cada momento de silencio lo alejaba más de la mujer que amaba. Los meses previos a la boda del conde de Valdeflores y doña Isabel Ruiz de Alarcón se convirtieron en un torbellino de emociones, preparativos y tensiones que pusieron a prueba la resistencia de la pareja y de toda la sociedad madrileña. La elección del vestido de novia se transformó en un desafío monumental. Las modistas más renombradas de Madrid se encontraron ante el reto de crear un vestido que no solo realzara la belleza de Isabel, sino que también cumpliera con las expectativas de la nobleza. Tras incontables pruebas y modificaciones, se logró un diseño que combinaba la elegancia de la corte con la personalidad única de Isabel. El vestido, de seda marfil y encaje de Bruselas, abrazaba sus curvas con gracia, mientras que un ingenioso corsé realzaba su busto y estilizaba su figura sin comprometer su comodidad. Sin embargo, el vestido era solo el comienzo de los desafíos que Isabel enfrentaba. Cada día traía nuevas lecciones sobre protocolo, etiqueta y las intrincadas costumbres de la nobleza. La futura condesa se sumergió en un mar de reglas no escritas, desde cómo dirigirse a los miembros de la familia real hasta el orden correcto de los cubiertos en un banquete de gala. Mientras tanto, las tensiones familiares y sociales alcanzaban su punto álgido. La madre de Álvaro, la condesa viuda, no ocultaba su desaprobación por la elección de su hijo. En una acalorada discusión en el salón principal del Palacio de los Valdeflores, sus palabras cortaron el aire como dagas. «Es una vergüenza, Álvaro. ¿Cómo puedes traer a esta mujer a nuestra familia? Siglos de nobleza manchados por un capricho». Álvaro, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, respondió: «Madre, Isabel posee una nobleza de espíritu que supera cualquier título heredado. Ella será mi esposa, y la futura condesa de Valdeflores. Le ruego que la respete como tal».
Por su parte, la familia de Isabel no estaba exenta de conflictos. Su padre, embriagado por la perspectiva de emparentar con la nobleza, presionaba constantemente a Isabel para que se comportara como una verdadera dama, olvidando la esencia misma que había cautivado a Álvaro. En medio de este caos de preparativos y tensiones, el destino decidió jugar su carta más cruel. Una tarde, mientras Isabel buscaba a Álvaro en su estudio para discutir los últimos detalles de la ceremonia, encontró algo que cambiaría todo. Una carta olvidada sobre el escritorio, dirigida al marqués de Altozano. Con manos temblorosas, Isabel leyó las palabras que destrozarían su mundo. Mi estimado Diego, parece que nuestra apuesta llegará a su fin con mi victoria. ¿Quién hubiera pensado que la robusta hija del comerciante Ruiz se convertiría en la condesa de Valdeflores? Espero que tus viñedos en La Rioja estén listos para cambiar de dueño. Álvaro. El dolor que atravesó el corazón de Isabel fue indescriptible. Cada momento, cada palabra dulce, cada caricia, todo había sido parte de una cruel apuesta. Su apariencia, su falta de título nobiliario, todo lo que la hacía única, se había convertido en el objeto de burla de estos hombres que jugaban con vidas ajenas como si fueran piezas de ajedrez. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras una tormenta de emociones la consumía. La rabia competía con el dolor, el amor traicionado gritaba venganza. Isabel, quien siempre había enfrentado la adversidad con dignidad, se encontró en el abismo de la desesperación. Durante días, Isabel luchó consigo misma. Una parte de ella quería confrontar a Álvaro, gritarle su traición y cancelar la boda. Otra parte, la que aún amaba al hombre que había conocido en estos meses, se resistía a creer que todo hubiera sido una mentira. En sus momentos más oscuros, fantaseaba con una venganza elaborada, una forma de hacer que Álvaro sintiera el mismo dolor y humillación que ella estaba experimentando. Álvaro, ajeno al descubrimiento de Isabel, libraba su propia batalla interna. Cada día que pasaba, el peso de su secreto se volvía más insoportable. Veía la felicidad en los ojos de Isabel, la ilusión con la que planeaban su futuro juntos, y se odiaba a sí mismo por el engaño inicial. Sus sentimientos por Isabel eran reales, más profundos y verdaderos que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Pero, ¿cómo podía construir un matrimonio sobre los cimientos de una mentira? La víspera de la boda llegó, encontrando a ambos en crisis. Isabel, encerrada en su habitación, contemplaba el hermoso vestido de novia que colgaba como un recordatorio burlón de sus sueños rotos. ¿Debería seguir adelante con la boda y buscar su venganza desde dentro? ¿O debería exponerlo todo y enfrentar la humillación pública? Álvaro, por su parte, se paseaba por su estudio como un león enjaulado. Había tomado una decisión. Confesaría todo a Isabel antes de la boda. Prefería arriesgarse a perderla con la verdad que ganarla con una mentira. Pero el miedo a su reacción, a perder el amor que había llegado a significarlo todo para él, lo paralizaba. Mientras la noche caía sobre Madrid, dos corazones atormentados latían al unísono, separados por paredes de piedra y secretos. El amanecer traería consigo una boda que prometía ser el evento del año. Pero para Isabel y Álvaro, el sol se alzaría sobre un campo de batalla emocional, donde el amor, la traición, el orgullo y la redención se enfrentarían en un duelo cuyo desenlace cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer del día de la boda tiñó el cielo de Madrid con tonos rosados y dorados, como si la propia naturaleza quisiera rendir homenaje a la unión que estaba por celebrarse. La catedral de la Almudena, majestuosa en su arquitectura neoclásica, se alzaba imponente, sus puertas abiertas de par en par para recibir a la flor y nata de la sociedad española. El interior de la catedral era un espectáculo deslumbrante. Rosas blancas y lirios adornaban cada rincón, su fragancia mezclándose con el aroma del incienso. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, creando un caleidoscopio de colores que danzaba sobre los bancos de madera pulida. La nobleza española, ataviada con sus mejores galas, ocupaba los primeros bancos. Duques, condes y marqueses murmuraban entre sí, algunos con genuina curiosidad, otros con apenas disimulado desdén.
La unión entre el conde de Valdeflores y la hija de un comerciante prometía ser el tema de conversación por meses, si no años. Un silencio expectante cayó sobre la congregación cuando las puertas de la catedral se abrieron de par en par. Isabel Ruiz, de Alarcón, la novia, hizo su entrada. A pesar de la tormenta emocional que rugía en su interior, Isabel era la viva imagen de la belleza y la gracia. Su vestido, una obra maestra de seda y encaje, abrazaba sus curvas con elegancia, desafiando cualquier noción preconcebida de belleza. Un velo de tul, salpicado de diminutos diamantes, enmarcaba su rostro, donde una sonrisa enigmática ocultaba el tumulto de sus emociones. Mientras avanzaba por el pasillo central, los murmullos se intensificaron. Incluso aquellos que habían venido dispuestos a criticar se encontraron cautivados por la presencia de Isabel. Su padre, don Francisco Ruiz, la acompañaba con orgullo, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. En el altar, Álvaro esperaba, su figura aristocrática realzada por un uniforme de gala que destacaba su linaje noble. Su rostro, sin embargo, reflejaba una mezcla de amor, culpa y determinación. Había pasado la noche en vela, atormentado por la decisión de confesar la verdad antes de los votos. Cuando Isabel llegó al altar, sus miradas se encontraron. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Álvaro vio en los ojos de su amada un dolor que no comprendía, mientras Isabel luchaba por contener la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarla. El arzobispo comenzó la ceremonia, su voz resonando en las bóvedas de la catedral. Las palabras de amor y compromiso eterno parecían flotar en el aire, cargadas de un peso que solo los novios podían sentir en su totalidad. Llegó el momento de los votos. Álvaro, con voz temblorosa, comenzó a hablar de su amor, de cómo Isabel había transformado su vida y su visión del mundo. Cada palabra era sincera, nacida de un corazón que había aprendido a amar verdaderamente. Cuando fue el turno de Isabel, un silencio expectante cayó sobre la congregación. La novia tomó una profunda respiración, sus ojos fijos en Álvaro. Y entonces, con voz clara y firme, comenzó. Álvaro de Mendoza y Guzmán, conde de Valdeflores, vine hoy aquí preparada para jurarte amor eterno. Pero antes de que Dios y estos testigos, debo hablar una verdad que pesa en mi corazón. Un murmullo de sorpresa recorrió la catedral. Álvaro palideció, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Hace unos días, continuó Isabel, su voz ganando fuerza, descubrí que nuestra relación, este amor que creía verdadero, comenzó como una apuesta. Una apuesta sobre si el noble conde podría llevar al altar a la robusta hija del comerciante. Gritos ahogados y exclamaciones de asombro llenaron el aire. Álvaro, paralizado por el shock, solo podía mirar a Isabel con una mezcla de horror y vergüenza. Durante meses, prosiguió Isabel, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, me hiciste creer que veías más allá de mi apariencia, más allá de mi falta de título. Me hiciste creer que me amabas por quien soy. Pero todo fue una mentira, un juego cruel para ti y tus amigos nobles. La catedral era un caos. La madre de Álvaro se había desmayado, mientras que el marqués de Altozano intentaba escabullirse discretamente. Don Francisco Ruiz gritaba indignado, exigiendo explicaciones. Isabel, con una dignidad que sobrecogió a todos los presentes, se volvió hacia la congregación. Hoy no habrá boda, pero espero que esta situación sirva para que todos reflexionemos sobre el verdadero valor de una persona, que no reside en su título, su riqueza o su apariencia, sino en la nobleza de su corazón. Con estas palabras, Isabel se quitó el velo y lo dejó caer a los pies de Álvaro. Luego, con la cabeza en alto, comenzó a caminar hacia la salida de la catedral. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor. Álvaro, destrozado y humillado, intentó seguirla, pero fue detenido por una multitud de invitados indignados. Su mundo, construido sobre siglos de privilegio y expectativas nobiliarias, se desmoronaba ante sus ojos. En los días que siguieron, el escándalo sacudió a la sociedad madrileña hasta sus cimientos. El conde de Valdeflores se convirtió en un paria social, su título manchado por la deshonra. Muchos pedían que se le revocara su condado, argumentando que había demostrado ser indigno de tal honor. Isabel, por su parte,
se retiró a la casa de campo de su familia, lejos del bullicio y los chismes de Madrid. Aunque herida profundamente, encontró en su dolor una fuerza que no sabía que poseía. Decidida a no dejar que esta experiencia la definiera, comenzó a planear cómo usar su recién adquirida notoriedad para promover causas en las que creía, especialmente la educación de mujeres de todas las clases sociales. Mientras tanto, Álvaro se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Solo en su palacio, rodeado de los símbolos de un estatus que ya no significaba nada para él, el conde comenzó un doloroso proceso de introspección. Por primera vez en su vida, se vio obligado a cuestionar no solo sus acciones, sino los valores y prejuicios que habían sido la base de toda su existencia. La boda que debía unir a dos mundos diferentes había terminado en un escándalo que sacudió los cimientos mismos de la sociedad. Pero de las cenizas de esta tragedia, tanto Isabel como Álvaro emergerían transformados, listos para enfrentar un futuro que ninguno de los dos podía prever. Los meses que siguieron al escándalo de la boda fallida fueron un período de profunda transformación para Álvaro de Mendoza y Guzmán, conde de Valdeflores. La sociedad madrileña, que una vez lo había adorado, ahora le daba la espalda. Las puertas de los salones, que antes se abrían de par en par ante su presencia, permanecían cerradas. Los susurros y miradas de desprecio lo seguían por las calles de Madrid como una sombra implacable. En la soledad de su palacio, rodeado de lujos que ahora parecían vacíos y sin sentido, Álvaro se sumergió en un doloroso proceso de introspección. Las noches se volvieron interminables, plagadas de recuerdos y remordimientos. La imagen de Isabel, su rostro lleno de dolor y decepción en el altar, lo perseguía en sus sueños. Una mañana, mientras contemplaba el retrato de su padre en la galería familiar, Álvaro tuvo una epifanía. ¿Qué significa realmente ser noble?, se preguntó en voz alta. Las palabras resonaron en el salón vacío, desafiándolo a encontrar una respuesta. Decidido a redescubrir el verdadero significado de la nobleza, Álvaro comenzó a estudiar la historia de su familia más allá de los títulos y las posesiones. Descubrió relatos de antepasados que habían utilizado su influencia para mejorar la vida de los menos afortunados. Estos descubrimientos encendieron una chispa en su interior, un deseo de honrar ese legado olvidado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la finca rural de su familia, Isabel Ruiz de Alarcón canalizaba su dolor en acción. La traición de Álvaro, en lugar de quebrarla, había forjado en ella una determinación de acero. Con el apoyo de su padre, transformó la antigua casa de los trabajadores en una escuela para niñas de todas las clases sociales. La escuela de Isabel se convirtió rápidamente en un faro de esperanza y cambio. Niñas de familias nobles estudiaban codo a codo con hijas de campesinos y comerciantes. El currículo, diseñado por la propia Isabel, iba más allá de las habilidades domésticas tradicionales, incluyendo literatura, ciencias y arte. Pero lo más revolucionario era el énfasis en la aceptación personal y la valoración de la diversidad corporal. Cada cuerpo es un lienzo único, enseñaba Isabel a sus alumnas, y la verdadera belleza reside en cómo decidimos pintar nuestra vida en él. De vuelta en Madrid, Álvaro comenzó su propia revolución silenciosa. Empezó visitando las fábricas y tierras que poseía, lugares que antes solo conocía como números en un libro de contabilidad. Lo que vio lo conmocionó: condiciones de trabajo deplorables, familias viviendo en la miseria, niños privados de educación y futuro. Impulsado por una nueva conciencia social, Álvaro se embarcó en una misión para mejorar las vidas de sus trabajadores. Invirtió gran parte de su fortuna personal en mejorar las condiciones laborales, construir viviendas dignas y establecer escuelas para los hijos de los trabajadores. Su título, que una vez había sido su mayor orgullo, se convirtió en una herramienta para el cambio social. Estos cambios no pasaron desapercibidos. Poco a poco, los rumores sobre el nuevo conde de Valdeflores comenzaron a circular por Madrid. Algunos lo tachaban de loco, otros de oportunista tratando de limpiar su imagen. Pero para muchos, especialmente entre las clases trabajadoras, Álvaro se estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza. Un día, mientras supervisaba la construcción de una nueva ala en el hospital local que había financiado, Álvaro fue abordado por un periodista del Diario de Madrid. «Conde de Valdeflores»,
comenzó el periodista, lápiz en mano. Hay quienes dicen que sus recientes acciones son solo un intento de recuperar el favor de la sociedad. ¿Qué responde a eso? Álvaro, con una sonrisa triste, respondió: mis acciones no buscan el favor de nadie más que de mi propia conciencia. He aprendido, de la manera más dura, que el verdadero valor de una persona no reside en su título o apariencia, sino en cómo trata a los demás. Si mis acciones pueden mejorar aunque sea un poco la vida de alguien, entonces habré honrado el verdadero significado de la nobleza. Estas palabras, publicadas al día siguiente, causaron sensación en Madrid. Muchos vieron en ellas una sinceridad y humildad que contrastaba con la arrogancia del antiguo conde. La noticia de las acciones de Álvaro no tardó en llegar a oídos de Isabel. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes para becas en su escuela, su asistente le entregó un recorte del Diario de Madrid. Al leer sobre los proyectos de Álvaro y sus palabras al periodista, Isabel sintió una mezcla de emociones que no pudo definir. ¿Era posible que el hombre que la había herido tan profundamente hubiera cambiado de verdad? Esa noche, sentada en el jardín de su escuela, Isabel reflexionó sobre su propio viaje de sanación y crecimiento. Había canalizado su dolor en algo hermoso y significativo, ayudando a otras mujeres a valorarse a sí mismas. ¿Podría Álvaro estar haciendo lo mismo a su manera? Mientras el sol se ponía sobre los campos de Castilla, tanto Isabel como Álvaro, separados por la distancia pero unidos por un deseo común de hacer el bien, se encontraban en un punto de inflexión. El futuro, que una vez pareció tan claro y luego tan oscuro, ahora se abría ante ellos lleno de nuevas posibilidades y desafíos. La transformación de Álvaro y el florecimiento de Isabel habían sembrado las semillas de un cambio más grande. Sin saberlo, estaban desafiando las nociones arraigadas de clase, belleza y valor personal en la sociedad española, y aunque ninguno de los dos podía preverlo, sus caminos estaban destinados a cruzarse una vez más, en circunstancias que pondrían a prueba su crecimiento personal y la profundidad de su transformación. El Gran Baile Benéfico de Madrid, evento que reunía a la alta sociedad y a los nuevos filántropos de la ciudad, se convirtió en el escenario inesperado para el reencuentro de Álvaro e Isabel. El salón resplandecía con luces de cristal, el murmullo de conversaciones y el suave sonido de la orquesta llenaba el aire. Isabel, radiante en un vestido azul noche que abrazaba sus curvas con elegancia, se movía entre los invitados con la gracia y seguridad de una mujer que había encontrado su propósito. Su escuela para niñas había ganado reconocimiento y estaba allí para recaudar fondos para su expansión. Álvaro, por su parte, representaba a la Fundación Valdeflores, creada para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Su figura, antes arrogante, ahora emanaba una humildad y determinación que no pasaban desapercibidas. Sus miradas se cruzaron a través del salón, y el mundo pareció detenerse. Álvaro vio a Isabel con nuevos ojos, maravillándose no solo de su belleza física, sino de la fuerza y nobleza que irradiaba. Isabel, por su parte, notó el cambio en Álvaro, la ausencia de la arrogancia que una vez lo definió, reemplazada por una mirada de propósito y arrepentimiento. Con el corazón latiendo aceleradamente, Álvaro se acercó a Isabel. «Doña Isabel», comenzó, su voz cargada de emoción, «¿me concedería unos momentos de su tiempo?» Isabel asintió, y juntos se dirigieron a un balcón apartado, lejos del bullicio de la fiesta. Bajo el cielo estrellado de Madrid, Álvaro habló con una sinceridad que sorprendió a ambos. «Isabel, no hay palabras suficientes para expresar cuánto lamento mis acciones pasadas. La apuesta, mi arrogancia, el dolor que te causé, han sido el mayor error de mi vida, pero también fueron el catalizador de mi transformación. Gracias a ti, aprendí el verdadero significado de la nobleza». Isabel escuchó en silencio, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Vio en Álvaro no al hombre que la había herido, sino a alguien que había atravesado su propio viaje de redención. «Álvaro», respondió finalmente, «el dolor que me causaste fue profundo, pero me llevó a descubrir una fortaleza que no sabía que poseía. Veo el cambio en ti, y me alegra que ambos hayamos encontrado un propósito mayor». Esa noche marcó el inicio de una nueva etapa. Álvaro e Isabel comenzaron a colaborar en proyectos sociales, uniendo sus recursos y pasiones para crear un impacto aún mayor.
Juntos, promovían la aceptación de la diversidad corporal, la igualdad social y la educación para todos. Con el tiempo, el amor renació entre ellos, esta vez construido sobre una base de respeto mutuo, aceptación verdadera y valores compartidos. Un año después del baile benéfico, en una ceremonia íntima rodeados de aquellos cuyas vidas habían tocado, Álvaro e Isabel se casaron. Isabel, segura de sí misma y radiante, eligió un vestido que celebraba sus curvas. Álvaro, orgulloso no de su título sino de su transformación personal, la miraba con adoración. Sus votos, un testimonio de crecimiento y amor verdadero, emocionaron a todos los presentes. En los años que siguieron, el conde y la condesa de Valdeflores se convirtieron en símbolos de una nueva era en la sociedad madrileña. Su unión desafió los estándares de belleza tradicionales y redefinió el significado de la nobleza. Juntos, demostraron que el verdadero valor de una persona reside en sus acciones y en la capacidad de crecer y cambiar. Ahora, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lección crees que podemos aprender de Álvaro e Isabel? Además, no olvides revisar los otros videos en el canal. He preparado más historias fascinantes que estoy seguro te encantarán. Desde romances épicos hasta intrigas palaciegas, hay algo para todos los gustos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras literarias. Cada semana, nos sumergimos en nuevos mundos llenos de pasión, intriga y emoción. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia, donde nuevos personajes nos esperan para cautivarnos con sus vidas y amores. Nos vemos pronto.